El Friedrich Colt Z-16 fue un destructor, Zerstörer en alemán, con el numeral Z-16 perteneciente a la Kriegsmarine durante la Segunda Guerra Mundial. Estuvo presente en casi todas las acciones navales cuyo escenario fue el Báltico y el Ártico. Fue hundido durante la batalla del Mar de Barents a fines de 1942. Su diseño numerado por año correspondía a la clase Zerstörer 1934A. Fue construido por los astilleros Blohm y Voss con el número de casco B505. El Z-16 fue votado el 21 de marzo de 1937 y entró en servicio en julio de 1938. Su nombre fue en remembranza del teniente capitán Friedrich Colt muerto en acción durante la batalla de Jutlandia que tuvo lugar en la Primera Guerra Mundial. Su primer comandante fue el capitán de corbeta Alfred Schemmel. El Friedrich Colt fue parte de la escolta del acorazado de bolsillo de Deutschland que transportó a Hitler en la ocupación de Memel. Luego fue enviado para realizar patrullas de no intervención a aguas hispanas durante la Guerra Civil Española hasta los inicios de 1939. El Friedrich Colt durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939 fue enviado a aguas polacas en el Báltico en cumplimiento del bloqueo a ese país en 1939. Sus labores eran pesquisar el tráfico neutral en el Skagerrak. También participó en la Operación Vikingo en labores de minado en el estuario de Lumber junto al Wilhelmshaven Z-21, buque insignia del contraalmirante Gunther Lütgen secundado por el contraalmirante Erich Bey en el Erich Steinbrink Z-15. Por un error de identificación, un avión alemán daña y hunde al destructor Leverett Maas Z-3 y una mina amiga hundió al Max Stulz Z-3. A pesar de las pérdidas, la operación de minado hábilmente dispuesta fue exitosa para los germanos, ya que a causa del desconocimiento de los ingleses y polacos de la existencia de este campo, se hundieron 14 buques enemigos con un registro total de 64.500 toneladas. El Friedrich Colt y otras unidades siguieron participando en labores de minado entre noviembre de 1939 y febrero de 1940, bajo las órdenes del comodoro Friedrich Bonte. En abril de 1940 fue asignado a la Operación Weserübung para invadir Noruega, el Friedrich Colt transportando en su cubierta el 138 Gewürzträger Regiment junto al admiral Yper con destino a Trondheim. Posteriormente, en septiembre de 1940, fue enviado junto a 5 destructores a labores de minado nocturno en las costas de Inglaterra, a Falmouth Bay, donde fue atacado por la RAF causándole una baja. Fue enviado a los astilleros Blohm y Voss para reparaciones y modernizaciones. El 19 de mayo de 1941 tomó parte en la escolta del Bismarck y del crucero pesado Prinz Eugen el trayecto Gotenhafen-Bergen en el contexto de la Operación Rheinübung. La escolta de 3 destructores, incluyendo el Friedrich Colt, escoltaron luego a ambos buques, haciendo pantalla antisubmarina hasta las 4:10 del día 22 de mayo. En julio de 1941 el Friedrich Colt es transferido a Kirkenes, junto con el resto de la sexta flotilla de destructores, las cuales patrullaron las costas altas de Noruega y hundieron algunos patrulleros soviéticos. En agosto ofició de transporte de tropas a Noruega y escolta de pequeños convoyes. En noviembre regresó a Kiel para reparaciones mayores. A principio de 1942 realizó patrullas y labores de minado en el Ártico, en el Mar Blanco y el Mar de Kara para interferir las acciones soviéticas de uso de rompehielos para el transporte de habituallamientos. En noviembre fue enviado a Trondheim para escoltar al acorazado de bolsillo Lützow junto al crucero pesado admiral Yper al mando del almirante Kumet y los destructores Z-29, Z-30, Z-31, Z-4 y Z-6. En operaciones de ataque a los convoyes enviados por los aliados. En vísperas del Año Nuevo, la formación del almirante Oscar Kumet fue informada de la presencia del convoy JW-51B en el Mar de Barents cerca de la desolada isla del Oso, cuya fuerte escolta el almirante alemán ignoraba. Por orden del gran almirante Erich Raeder, Kumet se hizo a la mar bajo condiciones atmosféricas límites de borrascas con viento blanco y niebla, lo que hacía muy difícil la identificación visual. Kumet dividió sus fuerzas, destacando en avanzada hacia el suroeste a los destructores, mientras el admiral Yper y el Lützow lo hacían por el noroeste. El Friedrich Colt descubrió al destructor británico HMS Obstination, quien actuaba de retaguardia del convoy, y abrió fuego a 8.000 metros, pero la nave británica tendió humo y desapareció yéndose a reunir con el convoy, sin ser perseguidos por los alemanes, quienes habían recibido la orden de reunirse con el admiral Yper. El Friedrich Colt quedó rezagado respecto al resto su avance hacia el noreste, quienes descubrieron y hundieron al dragaminas HMS Bramble. Esto permitió al Friedrich Colt tomar la delantera y acercarse al convoy. El Friedrich Colt creyó identificar al admiral Yper con la silueta difusa de un buque de guerra de gran tamaño, sin saber que se topaba con el crucero pesado HMS Seefield que actuaba de escolta. El Friedrich Colt se acercó confiadamente solicitando confirmar identidad por medio de lámpara de señales, y los británicos fingieron intentar contestar.
El Friedrich Kohl se acercó a 4.000 metros cuando el HMS Sheffield abrió fuego sobre el desprevenido destructor, alcanzándolo de lleno con una salva, convirtiéndolo en derelict flotante. Finalmente fue rematado con torpedos a menos de 1.000 metros de distancia sin sobrevivientes. El barco estaba comandado por su primer oficial, el capitán de corbeta Gunther Bachmann, ya que su comandante, el capitán de corbeta Lutz Herstun, había muerto unos días antes. Las características principales son: desplazamiento 2.131 toneladas, eslora 119 metros, manga 11,3 metros, calado 2,1 metros, armamento 5 cañones de 127 mm SKC-34, 2 cañones de 37 mm SKC-30, 6 ametralladoras antiaéreas de 20 mm C-30, 8 tubos lanzatorpedos de 533 mm, 60 minas, 32 cargas de profundidad. Propulsión: 2 juegos de turbinas de vapor Blohm y Voss, 2 ejes. Potencia: 70.000 caballos, 51.485 kilowatts. Velocidad: 36 nudos. Autonomía: 2.830 kilómetros a 14 nudos. Tripulación: 325 oficiales y marineros.